salmo muy conocido, el 119, habla todo de cómo David se deleitaba, se complacía en la ley de Dios. Pero Pablo lo toma de allí, porque esto viene del Antiguo Testamento. Aquel versículo, el 116, la suma de tu palabra es la verdad, la suma toda. No, esto dicen que la verdad es un versículo, Romanos 3 o el otro, Juan 3:16. Bueno, tu versículo preferido, esa es toda la verdad. Resulta que no. La suma de tu palabra, toda la revelación es tu verdad. Bueno, Pablo dice aquí eso, yo me deleito en la ley de Dios, aunque en la ley de Dios, en mi mente, lo que les decía antes, la mente, aunque yo encuentro esta otra ley en mis miembros, ¿no? Lo dice, bueno, lo leo exactamente para ver, para no decir lo que no es. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué ley? La ley ritual no, las leyes de Dios, las leyes eternas, porque el decálogo es eterno. Siempre será verdad aquello de no matar, antes y después de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y como es un mandamiento tan sencillón, simplón, lo entienden, ¿verdad que sí? Decir eso de que no matar será verdad siempre. Bueno, pues Pablo se deleita en esa ley. Y las leyes de la creación, pero sobre todo las leyes que tienen que ver relacionadas con la obra de Cristo, de Jesús, porque él lo dice en Filipenses. Bueno, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué pasa? Que está en mis miembros. Pablo, cuando habla de sus miembros, encuentra esta otra ley, la ley del pecado, en sus miembros, en su cuerpo. Está hablando de la condición humana caída. Aunque tú no peques, tú sabes que eres pecador. ¿Por qué? Porque te das cuenta, aunque no lo sepas explicar, aunque no sabes qué es lo que pasa, tú sientes que tu condición es una condición caída, pecaminosa. Claro, yo también lo siento, y lo sentía el Bautista, y lo sentía Pablo. Bueno, Pablo lo dice, Pablo no lo esconde. Pablo lo dice, mi condición es una condición caída, tengo que estar luchando dentro de mí. Pero no como también, sí, se lo han enseñado hasta este. Dice, si tú pecas no te preocupes, pide perdón a Dios. No le hagas eso a los hermanos que necesitan ayuda, una ayuda real, para que entiendan que cuando se sienten mal, si no han pecado, si no han cometido un robo, un crimen, si no andan en fornicación y drogas y eso, pero se sienten mal, sienten el pecado en su cuerpo, en sus venas, viaja por las venas, es porque esa es su condición pecaminosa, porque la raza humana es una raza caída, y no podemos evitarlo hasta que este cuerpo no muera y resucite de nuevo glorioso. Claro, pero Pablo no pecaba. Entonces usted tiene que diferenciar entre el pecado en la práctica. En la Biblia lo dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Tiene que hacer una diferencia entre haber estado pecando de hecho y eso que sentimos nosotros, que sentimos que nuestra condición es una condición caída. Y sabemos que podemos pecar y que tenemos que cuidarnos. Algo que no enseñan, aunque lo sepan. Yo no digo que no lo saben, porque el origen de todas estas personas, ellos tienen mezclada la doctrina del tulip con las enseñanzas evangélicas. Entonces saben, pero ellos no respetan la inspiración verbal y plenaria ni la de la Biblia, sino que respetan es el tulip, que no sale de aquí. Bueno, seguimos leyendo. Y estaba en Romanos, sí, bueno, estaba demostrando esto de la ley. En Romanos, y en Romanos, ¿será 3? Romanos 3, bueno, sí, bueno, es que Romanos 3 lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero allí al final, en el versículo 30-31 dice, hablando de la ley, la salvación, la justificación por la fe. Entonces ese capítulo, eso que se ha puesto en el capítulo 3, el versículo 30-31, leo, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Aquí tienen problemas, porque la respuesta obvia que Él mismo la da es, no, Él no invalida la ley. Entonces se rascan la cabeza diciendo, ay, pero no invalida la ley ritual, la ley moral. No la invalida, claro que no. Aquí se habla de la ley moral.
Porque como viene hablando de que la ley no, por obras nadie se puede justificar, que nuestras obras son trapos de inmundicia, llega aquí y dice, pero la ley sigue. Entonces dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Dice que las obras no, pero ahora la ley sí. Dice, porque está hablando de la ley, ahora está hablando de la ley, el vocablo ley ahí no significa circuncisión, significa la ley moral. Dice, yo no invalido esa ley, la ley moral. A causa de que somos justificados por la fe, voy a invalidar la ley, el decálogo. Para decirlo así en una frase pequeña, no se invalida el decálogo. Claro, siempre será, ¿verdad? No, aquello de no matarás. ¿Sabes que eso sí lo entienden, no? Sí, pero el decálogo es mucho más que los 10. Y son morales todos. Y Pablo aquí dice que no está invalidando eso. Es lo que invalidan hoy ustedes. Sí, claro, la gran cristiandad lo invalida. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que la confirmo. Claro. Es que la ley moral tiene varios, no la ritual, la ley de la que habla Pablo aquí, y por el hecho por el cual no lo invalida, es que en primer lugar es el ayo, la ayuda que nos lleva a entender el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Por cierto, que esto no se predica. Porque claro, si usted solo predica a las personas que están viniendo, amor, Dios existe, es bueno, Él nos habló a través de Jesús. Y dejan que eso sea así, nunca explican lo que es el pecado bien explicado, porque la gente se les va. Porque ahí demuestra realmente quiénes tienen interés en la verdad y en la salvación. Claro, si tú no enfrentas al creyente contra la ley de Dios, la ley moral, no enfrentas a un creyente, a un visitante, no lo enfrentas y le haces ver la ofensa que le ha hecho al Dios eterno, esa persona no sabe. Esa persona no sabe nada, no sabe lo que es la salvación, ni sabe lo que es el evangelio, ni sabe por qué Cristo murió. Él lo ve allí como que era muy bueno. Él lo entiende como una muerte moral, más nada. Y no un sacrificio vicario donde se restituye una ley que fue ofendida. Eso está en los vídeos anteriores. Ahora no vamos a repetir eso otra vez aquí, ¿no? No lo entiende. Entonces, pero has de hablar de la ley para que se convierta realmente. Por eso yo digo, todas estas personas no saben nada de esto y por lo tanto no son convertidos. Lo que están practicando es una religión cristiana, pero no son convertidos porque ellos no saben lo que han hecho. Ellos la ley no les ha servido como un ayo para llegar a Cristo y ser confrontados con Dios y la ofensa que se le ha hecho a Dios. Pero para eso tienes que predicar de la ley. Si no lo haces, que no lo hacen, la persona no es convertida, no sabe nada. Está allí por una religión cristiana. Y si es una religión cristiana que te quita el estrés, que el día domingo te motiva para que el resto de la semana puedas trabajar con entusiasmo, no eres salvo. Eso no es evangelio. Ya se les dice aquí, señores, otra vez, se les dice para que cada quien tome su decisión, y si quiere ser calvinista o de alguna otra denominación que no está predicando esto, sepa a lo que se expone, a llevarse una sorpresa en aquel día. Y Pablo lo dice allí, como que Pablo no cree en la ley. No, mira, te lo leí. Ahora es cosa tuya y de ellos indagar más. Pero Pablo está con la ley. Entonces Pablo, el vocablo ley, hay que ver cómo lo usa Pablo. A veces lo usa para hablar, refiriéndose de manera implícita para la ley ritual y de manera implícita a veces para la ley moral. Pero hay que verlo. Y hay que pedirle luz al Espíritu Santo porque aquí nadie... Salimos del tema de la ley para entrar en esto de Cristo os desligasteis, lo que por la gracia por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Quiero hacer notar aquí que son 3 frases para decir y hablar de un mismo hecho. De un mismo hecho, las 3 frases. La primera es, de nada os aprovecha, lo vimos. Ya vimos también lo que es ley. La segunda que vamos a ver ahora es te desligaste. Os habéis desligado. Vamos a ver los auristos allí como dijimos. Y la última, caer de la gracia. 3 frases para indicar una misma situación. No solo una vez. ¿Por qué 3 veces se dice? Por la gravedad de lo que ellos están haciendo. No es un simple pecadito como decir una grosería que no debe decirse, que por grosero algunos entran como por fuego y otros no lo hacen. Ya hablaremos, nos falta
un último mensaje o vídeo o meditación sobre 1 Corintios 3:17, nos falta uno, ¿sí? 3 frases para indicar la gravedad de lo que están haciendo, que a nosotros nos parece una tontería hoy en día, pero no es tontería. Han creado un evangelio diferente. Y la última es caer de la gracia. Desligasteis, de nada os aprovecha, de la gracia habéis caído. Bueno, vamos al vocablo desligar. Ese vocablo katargeo es un vocablo compuesto. Si vamos a ver el tiempo en que está ese verbo, esa palabra es una palabra compuesta de kata y argeo.